La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Ya está con nosotros el doctor Alfonso Rosales. Él es salubrista y especialista en enfermedades tropicales y gracias a la tecnología lo tenemos vía Zoom con nosotros en Diana Verónica y Tony. Doctor Rosales, buenos días. Hola doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Diana Verónica. Buenos días. Placer estar con ustedes de nuevo. No sé si se me escucha. Se escucha un poquito cortado, doctor. No sé si habrá que apagar ahí algo que esté conectado al Wi-Fi para... Doctor. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos un poquito cortado, pero ahí vamos a comenzar. Gracias por siempre aceptar nuestras invitaciones. Hoy queremos entender qué está pasando, porque mientras vemos que ciudades de 20 y tantos millones de personas en China, como Shanghái, está cerrada nuevamente por el COVID-19, en Europa y en Estados Unidos están finalmente relajando completamente ya las medidas de bioseguridad, algunas. Como el uso de la mascarilla. Uh-huh. Y entonces, bueno, no sabemos qué está pasando nuevamente en China y si esos coletazos, como ya vimos que han ocurrido, nos van a volver a pegar. A donde todo comenzó en el 2019. Yo no sé cómo interpretar eso que pasa ahí en Shanghái. Y mientras tanto, también aquí en El Salvador se está aplicando la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. De todo eso vamos a hablar con el doctor Alfonso Rosales. Así que, doctor, usted dirá, ¿por dónde comenzamos? Bueno, mire, vamos a empezar por observar cómo está comportando el virus a nivel mundial. Entonces, cuando vemos eso, vemos que a nivel global la aparición de nuevos ha disminuido en un 3% en la última. Las muertes a nivel ha disminuido en un 10% en la última. Doctor, se le está cortando, lo escuchamos entrecortado. No sé si podemos mejorar un poco la señal ahí desde la cabina. ¿O es un problema del internet? Es un problema del internet a donde está el doctor, sí. Sheila. Ajá. No sé si quiere, me pongo yo con el teléfono. Creo que... si es... Ajá, vamos a hacer como en otras ocasiones, Sheila, que el audio es por teléfono. Arreglen por favor con el doctor en lo que regresamos. En lo que regresamos, bueno, hay que actualizar, Tony, ¿qué dicen las cifras oficiales, verdad? El sitio web covid19.gov.sb está actualizado hasta ayer, no miento, antier, 19 de abril. Ayer fue 19, sí. Ayer 19 de abril a las 11:40 de la mañana. Con una confirmación de casos de 162.089, habla de 7.301 casos activos, bastante bajo, Tony, porque casos sospechosos incluso hoy son 601. Y recordemos que el incremento de pruebas pues se mantiene, ¿verdad? De pruebas realizadas a diario. La vacunación ha llegado a los 10.620.638 dosis aplicadas. Vamos a ver qué más. Bueno, al 18 de abril hay una persona fallecida. ¿Ya estamos con el doctor? Todavía no. Todavía no. Ok, ¿qué más está diciendo el sitio? 8 personas en estado crítico. Y 46 en estado grave. Mira, y sobre Shanghái, el encierro multiplica el hambre y el enojo en Shanghái. Muchos ciudadanos de la capital económica del gigante asiático están sorprendidos por un padecimiento que no veían en décadas, el hambre y no poder conseguir alimentos. Nos dicen pulgar arriba ya el doctor Rosales. Hoy sí. Adelante, doctor. Sí, Tony. ¿Escucha mejor ahora? Ahora mucho mejor. Mejoró, doctor, mejoró. Ok, bueno, vamos a... Entonces, lo que yo les estaba
es que a nivel global, el número de casos como el muertes está disminuyendo, ¿verdad? En 1% y en un 25% en la última semana. Sudamérica, África es el continente con disminución en la tasa de nuevos casos, con 7%. Entonces, esto nos lleva a reflexionar de que ya tenemos semanas de que estamos viendo que hay una circulación de virus con tendencia, franca tendencia en el número de muertes. No, doctor, no lo logramos, disculpe la molestia, se sigue escuchando entrecortado y el mensaje pues no está llegando. Vamos a volver a la cabina, por favor, ahí, Sheila Teco, para encontrar una solución. Decía, las duras restricciones en Shanghái para intentar, sin éxito, mantener bajos los contagios de COVID han llevado a una situación inimaginable para muchos de los habitantes de la ciudad más importante de una de las potencias mundiales. Pasar hambre y no consiguen comida en pleno siglo XXI. Las propias autoridades han reconocido que la escasez de alimentos ha sido un desastre provocado en gran medida por la falta de planificación y coordinación de las draconianas medidas implementadas desde fines de marzo, y es que todos están encerrados, pues, ¿verdad? Esa es la situación en Shanghái. Estamos aquí tratando de resolver problemas técnicos para poder conversar con el doctor Alfonso Rosales, salubrista y especialista en enfermedades tropicales. La situación es que el doctor Rosales se encuentra fuera del país y tenemos una mala señal de internet a donde él se encuentra, una señal que no nos permite hacer la conexión correcta, por lo tanto el audio se le oye entrecortado, la llamada telefónica por internet también resulta de la misma manera, por ende, así que vamos a utilizar aquí una llamada fija, ¿verdad? Directamente una llamada telefónica, no una llamada por internet, para efectos de poder tener el audio del doctor Alfonso Rosales. Ahí está llamando. Estoy llamando. Ahí, si le pueden decir ahí, no sé si está todavía conectado. Ojalá nos esté escuchando para decirle que le estamos llamando vía telefónica, de manera que podamos obtener el audio de él a través del teléfono y pues el video a través de la transmisión de Facebook Live. No sé si... Música de cóctel diplomático. Sí, música de llamada en espera. Aquí estamos intentando, mano. Pero Sheila me parece que está hablando con él. Le estoy marcando por WhatsApp porque el móvil no me contestó. Bueno, están intentando. Okay. Bueno, ¿qué más datos tenemos? Mira, entonces estábamos viendo los datos oficiales. La cuarta dosis, y la cuarta dosis ya es de 12 años para arriba, ¿verdad, Tony? Sí. Se han aplicado 156.960 personas nacionales y 121 a extranjeros. Se están colocando 7.427 vacunas diarias o dosis de la vacuna. El número de asintomáticos es considerable, continúa siendo considerable. Se dice que 9 de cada 10 son asintomáticos, de acuerdo a las cifras oficiales, 2.857. Es bueno saber también, Tony, que pues sí, son 54 personas las que estarían hospitalizados entre situación grave y crítica.
El grupo que presenta, el grupo de edades que presenta la mayor cantidad de contagios continúa siendo el grupo de 20 a 39 años. Hay que tomar en cuenta también que la población en nuestro país es joven, es alta, ¿verdad? Por lo tanto los porcentajes tienden a ir también a esa población. El número de personas contagiadas por la COVID-19 es de 64.294 en este grupo de los 20 a 39 años. Vamos a ver la curva cómo va de casos confirmados por día. Hoy sí. Dicen que sí. Hoy dicen que sí. Doctor, hola otra vez. ¿Sí, me escucha? Ahora sí, muy bien, gracias a Dios. Era el Chucho. Bueno, hay un delay ahí. Me estoy escuchando. Doctor, proceda por favor a explicarnos qué está ocurriendo con Shanghái y todo lo que ya habíamos comenzado a platicar. Ok, bueno, la cosa, como le decía, mire, me estoy escuchando, sí, así que voy a quitar el video. Sí, por favor. Estos temas de la tecnología, qué complicación, ¿verdad? Pero... Y me voy a quedar solo con el teléfono. Mejor, doctor. Ahí cambió la cosa. Adelante. Sí. Entonces, mire, la cosa con Shanghái es cuando vemos la comportación del virus a nivel global, vemos que la circulación está disminuyendo francamente en todos los continentes, incluyendo el continente asiático. Ahora, algunos países del continente asiático, como por ejemplo China, están experimentando un aumento en su número de casos. Esto, lo que los expertos están relacionando este efecto es a las medidas que ha estado utilizando la República de China para combatir la pandemia. Y básicamente ellos han adoptado una política de 0 casos. Entonces, cada vez que han tenido un brote, han confinado a todo el mundo y así han evitado que el virus circule. El problema es de que toda su población, el resto de la población, queda vulnerable porque no ha tenido contacto con este virus. Eso por un lado. Por el otro lado, China, aunque ha producido 2 vacunas que no son de las mejorcitas, pero que tienen un cierto grado de protección, más así, ellos no han tenido una campaña de vacunación con coberturas altas. Por ejemplo, su población mayor de 60 años solo tiene una cobertura del 35%. Entonces, lo que estamos viendo es que la población china ha quedado vulnerable casi en su gran mayoría a este nuevo virus y por lo tanto no hay una protección generalizada de su población. La población no ha tenido contacto con el virus por las políticas del país y la población no ha sido cubierta adecuadamente con la vacunación. Entonces tenemos población altamente vulnerable, circulación de virus, y el virus encuentra personas donde contagiarse, donde localizarse, y por lo tanto tenemos estos brotes masivos que ellos están teniendo. Podríamos decir ellos entonces... siguen con la misma política de confinar ciudades enteras, lo cual se ha demostrado en estos momentos que el confinamiento no es una de las mejores prácticas para poder contener este tipo de problemas. Podríamos decir entonces que las situaciones particulares del tratamiento de la pandemia por parte de China no necesariamente son replicables o pueden suceder en otros países que han adoptado otro tipo de medidas. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y usted lo está viendo, en general, a nivel global, la aparición de casos, los números de contagios vienen para abajo. En El Salvador hay una disminución bastante importante en la disminución de casos, lo cual nos evidencia que el virus está circulando en un grado más lento, ¿verdad? Y esto es debido a que El Salvador, la gran mayoría de su población, ha tenido contacto con este virus, ya sea por enfermedad, por infección o por vacunación.
Doctor, ¿y podría existir la posibilidad que el virus se esté debilitando y por lo tanto esté contagiando menos? Porque de la Omicron ya se escucharon yo no sé cuántas variables adicionales, y entonces podría estar circulando pero con un nivel de contagio mucho menor. Mire, la evolución natural de cualquier virus es a volverse más infeccioso y menos virulento. El virus va adecuándose a su huésped, ¿verdad? Entonces va tratando de ser menos grave, la enfermedad que produzca, la tendencia a que sea menos grave, pero que el virus tenga mayor capacidad de contagio, porque ellos también buscan su supervivencia, ¿verdad? Claro. Y la naturaleza por eso todas estas mutaciones. Y lo que se habían ido analizando de las diferentes mutaciones, de las variables, de las nuevas variables, se ha estado viendo que el virus se está convirtiendo en un virus más infeccioso, pero menos letal. Ok, ¿y qué tan...? Yo siempre dudo de las pruebas PCR porque siempre se ha hablado de que están los falsos positivos o los falsos negativos. A estas alturas, no sé si la PCR, que se supone que es la más confiable de las pruebas, en realidad puede detectar este más contagioso pero menos letal. Bueno, la PCR en realidad no puede distinguir la variable del virus que usted tiene, ¿verdad? Claro. La PCR le va a decir usted tiene SARS-CoV-2. Eso Exacto. es lo que le va a decir. Ahora, ¿qué variable de ese SARS-CoV-2? No se lo da la PCR, por lo menos no hasta el momento. Ajá. A lo mejor después. Entonces, doctor, las medidas que están tomando países como Estados Unidos en los aeropuertos, el tema de la mascarilla en los vuelos, o Europa, que está ya casi relajando todo, están acordes a que el virus es menos virulento, menos letal, y podríamos estar ante ya una normalidad pronto, o ¿en qué etapa estamos? Mire, yo creo que ahora mismo la etapa en la que estamos y en la que los países, el primer mundo, ¿verdad?, está llevando el liderazgo, es de que estamos tratando de convivir con el virus. Entonces ya pasamos esa etapa en la que estamos tratando de contener al virus. Estamos ahora tratando de convivir. Y eso es en parte debido a cómo se está comportando la epidemia en cada uno de estos países, ¿verdad? Donde se están viendo que los sistemas de salud están tranquilos, que no están presionados, porque la gente no está llegando a hospitalizarse, porque la gente no se está muriendo. Los niveles de circulación del virus están más o menos estables, produciendo brotes aquí, produciendo brotes allá. ¿Cómo se comporta una enfermedad de tipo endémica? ¿Verdad? Entonces, en algunos de estos países, lo que se está viendo es que ya el virus está pasando de la fase epidémica a la fase endémica. Y debido a todos los efectos negativos que las medidas de bioseguridad han tenido en la economía, han tenido en la educación, han tenido en el psíquico, en la salud mental de las poblaciones, es que estos países están decidiendo levantar todas estas restricciones. Ahora, dependemos entonces de que lo cual es normal, doctor, de acuerdo a lo que hemos escuchado en otras entrevistas también con usted y con otros expertos en el tema. O sea, es normal que el virus se vaya mutando, que se mantenga, que busque sobrevivir, pero que se vuelva menos letal. Y han pasado ya 2 años de esto, un poco más de 2 años. O sea, ¿se tenía que esperar este tiempo para llegar a esta situación? Mire, yo creo que sí. Yo creo de que el tiempo que se tenía que esperar para empezar a abrir o a limitar las restricciones tenía que estar determinado por los niveles de circulación del virus, el número de nuevos contagios, el número de muertes. Y la otra variable que teníamos que tomar en cuenta era
si habían medidas efectivas para proteger al individuo. Entonces, vemos que la circulación del virus va para abajo, que el número de muertes va para abajo. Vemos que hay una vacuna o hay una serie de vacunas altamente efectivas y vemos que ya hay incluso medicamentos que aplicados a una persona en el hospital disminuyen la tasa de mortalidad en una forma importante. Entonces tenemos ya todos los mecanismos de defensa que deberíamos de tener para poder decir, ok, podemos volver a vivir nuestra vida en una forma normal. ¿Qué hacer con la cuarta dosis? Yo quisiera que un profesional me diga después de cuántos meses de la tercera dosis y si es aplicable o sea, si es recomendable la cuarta dosis y si esa cuarta dosis es recomendable de una marca específica. Bien, la cuarta dosis se aplica 5 meses después de la tercera dosis. Esas son las recomendaciones. 5 meses después de la tercera dosis. Ahora, ¿a quién se le aplica la cuarta dosis? Las recomendaciones, y en base a la evidencia que se está produciendo, es de que los niveles de protección aumentan levemente al aplicar la cuarta dosis. O sea, si nos ponemos a hacer un análisis de costo-efectividad, entonces este análisis de costo-efectividad nos estaría diciendo no es lo más conveniente aplicar la cuarta dosis. Ahora, personas que tienen adulto mayor, personas que tienen problemas con su sistema inmunológico, problemas que tienen cáncer, problemas que tienen leucemias, etcétera, esas personas sí deberían de ponerse la cuarta dosis. ¿Diabetes? ¿Hipertensión? Diabetes, yo diría que sí. Hipertensión no he leído estudios sobre, porque usted sabe casi todo es muy hipertenso en este país, especialmente por la situación política, ¿verdad? Pero cuando nos falla el internet en la transmisión. Exacto. Se le subió el azúcar. Ajá. Se me subió el azúcar. Y dicen que dio un susto, ¿verdad? También, ¿verdad? De una aflicción se le puede convertirse. O sea, a ver, la cuarta dosis entonces, doctor, estaría recomendada después de 5 meses de la tercera dosis. En primer lugar. Después de 5 meses de la tercera dosis se aplica la cuarta dosis. Ajá. ¿A quiénes se la aplicamos? A las personas al adulto mayor y a las personas con problemas de inmunosupresión. O sea, personas que su sistema inmunológico no reacciona adecuadamente. ¿A qué edad comienza para usted la tercera edad? Bueno, algunos dicen 65, ¿verdad? Pero si a mí me viene una persona de 50 años, yo le digo póngasela. Ajá, claro, sí. Aplica. Aplicamos. Ajá. No, es que dependiendo cómo lo haya agarrado la vida uno también, sí, ¿verdad, doctor? Si lo han rodado pato. Ajá, o sea. Exacto. No, porque sí, usted ha dicho algo muy importante, dependiendo del estado de salud de la persona. Correcto. ¿Verdad? Porque nos queda claro el tema de las personas con cáncer, con insuficiencia renal y ese tipo de padecimientos. Eso nos queda claro. Ahora, si una persona no tiene este tipo de padecimientos, pero tiene una salud comprometida, que de repente es diabético, que es hipertenso, que no sé qué, debe consultar a su médico y evaluar colocarse la cuarta dosis, doctor. Así es. Y ojalá y el médico haya leído y esté capacitado para dar la recomendación. La recomendación, porque yo he sabido de médicos, por ejemplo, tengo un familiar que tiene asma y que le dijeron en el Seguro Social, su médico, neumólogo, le dijo que no se la pusiera. Y yo estoy en total desacuerdo con esa indicación del médico. Ok, usted dijo algo muy importante, que los estudios han demostrado que solamente esta cuarta dosis puede elevar de una manera mínima la protección ante la COVID-19. A nivel general, ¿verdad? Ajá, o sea, no es una... O sea, cuando se han hecho estudios, por ejemplo, el estudio de Israel, por el cual comenzaron por el cual el gobierno de El Salvador empezó a recomendar la cuarta dosis.
Ese estudio fue hecho en personas jóvenes, personal de salud joven, y entonces lo que demostraron fue que sí hubo un aumento de las concentraciones de los anticuerpos para proteger el COVID, pero este aumento fue marginal, o sea, fue un aumento mínimo. Entonces, cuando usted hace ya los análisis de cuánto me va a costar y cuánto beneficio me va a dar mi intervención, esos análisis le dicen de que no es apropiado implementarlo a la población general. En general. Vaya, la otra pregunta, y había gente que decía, no, es que no importa la marca de la vacuna, lo estamos viendo, los chinos se pusieron la que se pusieron y están emproblemados. Porque tal vez no es tan efectiva como otras marcas. Entonces, ¿la cuarta dosis hay que buscar una marca específica? Es otra pregunta. Mire, si yo me la pondría, porque no me la he puesto todavía, pero si yo me la pondría Moderna o Pfizer, solamente. Solamente. Que creo que son las que están a nivel local, ¿verdad, doctor? ¿Qué información tiene sobre la cuarta dosis en El Salvador? Sí, yo creo que en El Salvador una de esas dos es la que están aplicando como cuarta dosis. Okay. Doctor, entonces yo no quisiera obligarlo a que usted diga una frase que lo comprometa, pero en El Salvador, visto lo visto, las estadísticas, en Centroamérica, estamos ya llegando al final de esto, de esta pesadilla del COVID-19, pasando de lo pandémico a lo endémico, o qué tiene que pasar, una declaración de la OMS o cómo. Sí, mire, esa parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero el análisis histórico nos demuestra que el final de cualquier epidemia, cualquier pandemia, rara vez es experimentado al unísono por todos los afectados. Por ejemplo, en la epidemia del 2018 de ébola en la República Democrática del Congo, la OMS declaró una epidemia. Y después de cierto tiempo, en el 2020, levantó la definición de epidemia. Sin embargo, tuvieron un brote en el 2020, se volvió a reinstalar el concepto de epidemia, y luego este brote terminó y volvieron a decir en el 2021 que ya no había epidemia. Entonces, no es una pregunta fácil, ¿verdad? La Universidad de Oxford, por ejemplo, acaba de hacer una investigación hoy que Inglaterra levantó las restricciones en febrero, y agarraron a 1.300 personas de diferentes edades, 35% menores de 25 años, 40% de 26 a 50 y 15% menores de 50. Y les preguntaron si en su opinión había terminado la pandemia. La gran mayoría, el 50% de los entrevistados, creyeron que no había terminado la pandemia, aunque la gran mayoría pensaba de que sí era pertinente levantar las restricciones por el daño que estas restricciones causaban a la economía y al estado social, ¿verdad? Al estado social del país. Y cuando les preguntaron quién debería decidir cuándo la pandemia ha terminado, la gran mayoría dijo que los científicos. Casi el 50% dijo que los científicos. Más entre las personas vacunadas y entre los hombres, ¿verdad? Y menos del 5% dijo que debería de ser el gobierno. O sea, los gobiernos en general, yo creo que han perdido, uno de los efectos que ha tenido esta pandemia es que les ha restado credibilidad, ¿verdad? Y se está confiando más en los científicos, aunque algunos países atacan abiertamente a sus científicos, ¿verdad? A ver, pero lo que pasa es que entenderíamos, doctor, que todo esto se ha regido de alguna manera por lo que ha dictado la OMS. Correcto. Y la OMS lo hace en base a su grupo de científicos, correcto, ¿verdad?, que maneja el tema. O sea, al final son los científicos los que han decidido hablar de pandemia, de hablar de medidas como el uso de la mascarilla,
¿verdad? Y como esto se ha ido conociendo poco a poco, pues lo que aplicó en marzo del 2020 ya no aplica en marzo del 2022, pero es así porque es una enfermedad nueva. Entonces, hoy por hoy, doctor, ¿será que esto no, o sea, no, usted lo ha dicho, no puedo decir ni sí ni no? Va a ser paulatino, así como las restricciones de las medidas, etcétera, etcétera. Paulatinamente vamos a ir conviviendo con la enfermedad, pero habrán situaciones que no van a cambiar, como por ejemplo, o no deberían, o deberíamos de tener el cuidado individual, como por ejemplo el uso de mascarilla. Una pregunta sería, ¿usted cómo va a ser? ¿Usted qué va a hacer, doctor? O sea, con su comportamiento personal con respecto a mascarilla y todo eso. Al lavado de manos, exacto. Si estuviéramos, yo voy a hacer lo que usted haga, doctor. Mire, yo le voy a decir lo que estoy haciendo en el momento. Yo acabo de regresar de un viaje que fui a Polonia. Y los europeos ya no están exigiendo la mascarilla en el avión, ¿verdad? Eso lo están haciendo en base a evidencia, ¿verdad? La evidencia nos dice que la circulación del aire dentro de un avión es adecuada. La evidencia nos dice que en Polonia la circulación del virus está muy baja. Por lo tanto, y en Suiza igual, ¿verdad? Porque utilicé una línea aérea polaca y una línea aérea suiza. En ambos aviones las personas no utilizaron mascarilla. De los 60 personas que veníamos en mi lado, únicamente 6 personas llevaban mascarilla, porque yo me levanté a contarlas. Yo no utilicé mascarilla. ¿Por qué? Porque tengo 3 vacunas, me siento protegido, sé que tengo riesgo de contagio, pero que ese contagio, si me da la enfermedad, va a ser una enfermedad leve, un tipo catarro, un tipo gripe. Entonces, yo creo de que yo en lo personal necesito comenzar a comportarme como antes de la pandemia, ¿verdad? En un viaje de 12 horas, utilizar una mascarilla es sumamente molesto, y por lo tanto, analizando toda la información que yo tenía de esos 2 países, decidí no utilizar la mascarilla. Aquí en El Salvador la estoy utilizando porque eso todavía se me exige en los almacenes. Pero el día de que El Salvador levante esa restricción, la voy a seguir. Okay. O sea, ajá. Ahora, lo que pasa es que usted también está sano, doctor. Yo estoy sano, pero soy un adulto mayor, pero estoy sano. Yo hago ejercicio, no tengo una enfermedad, tengo enfermedad crónica, tengo hipertensión, pero no tengo obesidad, o sea, no tengo diabetes. Entonces, relativamente para el rango de mi edad, estoy sano. Y tengo mis 3 vacunas, por lo tanto me siento protegido. Claro, o sea, las circunstancias de la persona también hay que verlas de manera individual, ¿verdad? Sí. Ahora, claro, así es, ¿verdad? Ajá. Y a ese punto quiero llegar, que yo creo de que una vez que los gobiernos levanten las restricciones, va a ser una decisión personal el seguir utilizando la mascarilla, el seguir utilizando el distanciamiento físico para protección, ¿verdad? Si yo soy una persona que siento que tengo enfermedades que me ponen a riesgo de hospitalizarme o de morir por el COVID, entonces yo sí seguiría utilizando las medidas de bioseguridad. Claro. Doctor, ¿y la toma de la temperatura? La toma de la temperatura nunca ha sido una intervención, es un gasto de dinero, no sirve para nada. Eso definitivamente ya no debería estar sucediendo. Mucho menos las alfombras esas. Eso del pediluvio todo también. Eso no sirve para nada. No sé, yo creo que los almacenes lo hacen como marketing, ¿verdad? De que aquí estamos protegiendo, pero en realidad es un gasto el que están haciendo inútil. Yo creo que lo que sucede es que mientras las autoridades amenacen con poner multas a los comercios, a los negocios que no cumplan las medidas de bioseguridad, mientras no se levanten las restricciones,
pues entonces lo van a seguir haciendo porque no vaya a ser que les caiga una multa o algo así. Pero sí, porque lo que dice el doctor es bien importante. No ha habido un lineamiento oficial a esta altura, ¿verdad? Sobre esas medidas, doctor. Exacto. Entonces, no, estoy de acuerdo con Tony, ¿verdad? Las autoridades tendrían que decidir e indicar cuándo se tienen que quitar o cuándo ya no se tienen que poner esas medidas restrictivas. Mire, aquí tengo una pregunta de Carlos Marroquín. Dice si la tercera dosis de Moderna para niños de 15 años es recomendada. Esa es la recomendación que hace el CDC y la OMS, ¿verdad? Uh-huh. Y si la China segunda, a 11 años, dice, Sinopharm. Mire, yo en lo personal, yo no utilizaría la vacuna china. Ni me la pondría yo, ni se la pondría a ninguno de mis hijos, ni a ninguno de mis nietos. Bueno. Y nosotros nos pusimos 2 ya. Pues sí, era lo que había. Era lo que había, la Sinovac, doctor. Sí, yo sé, pero yo no me la pondría. Ok. Doctor, y de aquí en adelante, otros médicos nos han dicho, va a llegar un momento, así como con la influenza, que se va a tener una vacuna contra la COVID-19 que nos vamos a tener que estar vacunando cada cierto tiempo. ¿Vamos a llegar a esa situación, doctor? Pues yo creo que sí. Yo creo que va a ser un comportamiento similar al manejo de la influenza, ¿verdad? Que vamos a tener que vacunarnos, no sé si una vez al año, podría ser que 2 veces al año. Eso va a depender de lo que digan los estudios. Doctor, ¿y la medicina, el molnupiravir era? Molnupiravir. Mire, hay una serie de fármacos que hay ya en el mercado que han demostrado que son efectivos para prevenir ya sea la enfermedad severa o para prevenir que la persona que ya está con enfermedad severa se muera. Ok, o sea que... Entonces ya tenemos tratamientos efectivos para tratar la enfermedad. Ya olvidémonos de O sea que lo que pasa en China, podríamos decir ahorita que ese coletazo no nos va a venir, porque es una situación particular de ellos. Para mí es una situación particular de ellos debido a la pintura epidemiológica que ellos tienen, ¿me entiende? Eso es una repercusión del manejo que el gobierno chino tuvo de su epidemia. Ok. Ahora, esta medicina, doctor, aquí se habló mucho del molnupiravir cuando lo anunció el gobierno, que creo que fue, Tony, en enero, ¿verdad? Sí. Porque iba en el kit de medicamentos que el gobierno entrega cuando una persona es detectada positiva. Uh-huh. Pero muchos médicos expresaron que esto en realidad debía ser un medicamento que debía ser orientado, instruido por un médico y para padecimientos de la COVID-19 específicos, no para todos los que fueran positivos COVID-19. Bueno, mire, usted bien sabe, o por lo menos yo sé, de que lo que ha hecho el gobierno al meter esa serie de medicamentos en una cajita es una medida más de marketing, es una medida que no ha estado basada en la ciencia, sino que es una medida que a lo mejor les regalaron una cosa por aquí, una cosa por allá, y dijeron metámosla en esa caja, y así el pueblo está contento con nosotros. Para mí, ese fue el pensamiento, esa fue la lógica del gobierno con esa caja, porque yo estaría de acuerdo con el resto de médicos que ese tipo de medicamentos especializados tienen que ser manejados por los médicos y no incluidos en una cajita que se le reparte a toda la ciudadanía. Okay. Doctor, entonces, vamos de salida, ya vimos luz al final del túnel, estamos de salida. ¿Qué aprendimos? ¿Qué lección sacamos de todo esto? Doctor, no sé si usted se ha puesto a pensar en eso o es demasiado temprano como para que la humanidad, que después de proteger nuestra vida, de estar confinados de toda la locura del COVID-19, pues decide embarcarse en una guerra, ¿verdad? Sí. Eso, de defender la vida a estarnos matando. Pero eso es otra cosa. Pero, sí. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Mire, yo he estado pensando, por supuesto, de que cuáles son las conclusiones, cuáles son las enseñanzas que nos da el SARS.
SARS-CoV-2, ¿verdad? Y yo creo que eso lo tenemos que analizar a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel global, ¿qué nos ha enseñado el coronavirus? Pues nos ha enseñado que tenemos una organización como la Organización Mundial de la Salud que no tiene las armas, no tiene el contexto legal adecuado para manejar una pandemia. A la OMS, todos los países se las han pasado por el arco en triunfo. Todo lo que la OMS ha dicho ha sido refutado, entonces se ha visto que el nivel de credibilidad, el nivel de autoridad que necesitaría una organización de ese nivel está muy débil. Entonces, una de las primeras cosas que yo haría, una vez que ya hayan declarado que esta cosa está terminada, es hacer una reforma fuerte de esta organización. Porque no es posible que incluso se haya utilizado, como en este país, que se utilizó a la OPS para dar credibilidad a algunas intervenciones que estaban totalmente erróneas, ¿verdad? Entonces, lo que yo veía cuando el señor representante de la OMS se sentaba con nuestro presidente, para mí lo único era un show para darle credibilidad a lo que el presidente estaba diciendo. Eso por un lado. A nivel global necesitamos una organización más fuerte, una organización que tenga la capacidad de evaluar y de criticar a los gobiernos. La OMS ahorita se debe a los gobiernos y no le es permitido criticar o tener ninguna autoridad sobre las decisiones sanitarias de un gobierno. Yo creo que en época de pandemia, donde lo que hace Nicaragua afecta a El Salvador, debería de haber una organización que pudiera decirle a Nicaragua: ustedes no pueden hacer esto porque están poniendo en peligro al resto de sus vecinos. Lo mismo que se hace en una colonia, ¿verdad? Cuando una persona de una casa está haciendo algo indebido que pone en peligro las casas o la vida de los demás. Eso por un lado. Por el otro lado, a nivel de país, esta pandemia fue politizada. Esta pandemia, las intervenciones no fueron hechas en base a la evidencia. Y si no, mire al gobierno de El Salvador dando ivermectin todavía a su población, cuando todos los estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio, nos ha demostrado que el ivermectin no tiene ningún impacto, cero impacto para contener o para tratar un COVID, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, lo otro que me ha parecido a mí bastante triste y decepcionante es el sistema de vigilancia que ha tenido El Salvador. El sistema de vigilancia no se ha dedicado a reportar con la verdad lo que estaba pasando en nuestro país, lo cual es importantísimo, pero es fundamental para que yo como ciudadano me pueda proteger. Si a mí me dicen, mire, en su colonia ahorita el virus está alto, pues yo me protejo más que de costumbre. Pero si me están diciendo que aquí no está pasando nada, que somos el mejor país del mundo en manejar esta pandemia, entonces yo me confío totalmente. Entonces, una cosa es manejar este tipo de eventos que ponen en peligro la vida de la ciudadanía en una forma responsable y sin estar pensando en las elecciones dentro de 2 años, y otra cosa es manejarlo como una oportunidad para empoderarme, para ganar ganancias políticas y para tener una mayor oportunidad de que mi partido tenga mayor número de diputados, mayor número de jueces y el presidente de nuevo, el mismo o del mismo partido, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido verdaderamente triste ver cómo se ha manejado la pandemia aquí. Ahora bien, yo felicito el marketing que tiene, porque el marketing que tiene este gobierno es impresionante. La verdad que es impresionante.
Muy bien. Doctor, pues muchas gracias. Pedimos aquí disculpas a la audiencia por lo accidentado en que empezamos la entrevista, pero qué bueno que lo logramos, ¿verdad? Que se logró conversar con usted. A mí ya me quedan claras un montón de... Yo antes de esta entrevista y escucharlo, usted tenía miedo que viniera otro coletazo de China, pues. Pero ya dice usted que no. Que es una situación bastante particular, ¿verdad? De acuerdo a lo que están viviendo ellos. Así lo veo, como una situación bastante particular de ese país. Ahora, no hay que bajar la guardia. Mire, no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Pero tampoco hay que estar viviendo con este miedo que hemos estado viviendo. Hay que empezar a abrir la economía, porque acuérdense que la pobreza es uno de los determinantes sociales de la salud, y la economía es importantísima para que estemos sanos. La economía, la educación de nuestros niños ha sufrido mucho, y yo creo que ya es tiempo de que primero se establezca una estrategia de cómo hacer que estos niños se pongan a nivel después de 2 años de estar continuamente perdiendo los conocimientos que tenían que adquirir. Entonces yo esperaría que hubiese una reforma de educación para que estos niños recobraran, ¿verdad?, todo esto que han perdido. Y también la salud de sectores como la mujer, ¿verdad? Es un sector que ha sido bastante golpeado por esta pandemia y por las medidas de bioseguridad. Entonces hay una serie de cosas que yo creo que el gobierno no solo es de limitar la restricción de las medidas de bioseguridad, sino de imponer algunas estrategias para reponer lo que hemos perdido durante estos 2 años. Mira, aquí está el doctor Iván Solano Leiva, nos ha aparecido en el WhatsApp y dice: hola, un saludo al doctor Alfonso Rosales, excelente entrevista, y se le manda saludos el doctor Solano Leiva. Gracias por estar escuchándonos, doctor. Saludos al doctor Solano Leiva y también Néstor López. Aquí ha estado preguntando sobre la 4ª dosis y creo que el doctor Rosales ya lo ha dejado bien claro. Doctor, muchas gracias. Vamos a conversar en un par de meses, ¿verdad? A ver qué ha pasado. Como usted ha dicho, es el momento de que de esta pandemia saquemos, bueno, y de aquí en adelante cómo vamos a manejar este tipo de situaciones para no afectar primero la salud, pero también el entorno, ¿verdad?, en el que vivimos en El Salvador. ¿Le puedo hacer una pregunta #yo metido, doctor? Es que, ¿qué andaba haciendo en Polonia? Es que cuando concertamos esta entrevista, me dijo, sí, me puedo enlazar a tal hora porque tengo una teleconferencia con Ucrania. Y me llamó la atención, pues Ucrania es noticia ahorita, y ahorita nos contó que venía de Polonia, andaba... Y ya está aquí en El Salvador, doctor. Ya estoy aquí. ¿Qué andaba haciendo, doctor? Mire, estaba ayudándole a una organización internacional a diseñar un programa de salud, primero para los refugiados de Polonia, los ucranianos que están llegando a Polonia, y ahora estoy trabajando con ellos para ya empezar a diseñar un programa de salud dentro de Ucrania para la gente desplazada, ¿verdad?, para los desplazados internos. Qué triste, ¿verdad, doctor? Interesante. ¿Y con qué se encontró? Perdón que siga preguntando, pero pues me da curiosidad, porque Polonia, por las noticias que he estado viendo, estoy muy admirado con la solidaridad que Polonia ha demostrado ante sus vecinos ucranianos, la forma en cómo los han recibido, y es un problema, pues, como país para Polonia, ¿verdad? ¿Con qué se encontró? ¿En qué condiciones está esa gente? Mire, la verdad es que sí, lo que usted está diciendo, ¿verdad? Polonia ha sido o es un país que ha reaccionado con una solidaridad impresionante. Los refugiados ucranianos tienen libre entrada, no tienen que presentar ningún tipo de papeles, no tienen que presentar ningún tipo de restricciones para entrar. Inmediatamente se les identifica, se les manda a estos centros donde ellos pueden vivir, si quieren por largos periodos o por cortos periodos. El sistema de salud de Polonia es de primer nivel, un sistema que yo vengo impresionado de ese sistema de salud. Está absorbiendo adecuadamente a esta población que le está presionando su sistema, pues, pero lo está absorbiendo de una forma muy adecuada. Ucrania, incluso antes de la guerra, era un país con unos niveles de sistema público bastante débiles.
incluso solo tenían un 30% de vacunación de COVID. Entonces, todas estas personas que están llegando ahora a Polonia están recibiendo todo lo que no habían recibido durante toda su vida en Ucrania. Entonces, yo, en lo personal, me sorprendí positivamente de cómo el gobierno de Polonia ha reaccionado ante esta situación, y ojalá así fueran otros países, ¿verdad? Hay solidaridad, de verdad, qué bien, qué bien. Total. Y que usted esté participando en esto, decía, para ayudar a apoyar el sistema de salud en Ucrania, ¿verdad? También, porque es triste ver esas imágenes, doctor. Sí, Nos hemos descuidado la vida, le digo a Tony, para que en unos cuantos días se haga semejante destrucción. Un abrazo, doctor. Abrazo a ustedes y muchísimas gracias por tenerme de nuevo, y ya saben, cualquier otro día nos volvemos a encontrar y volvemos a platicar. A ver cuando viene, ¿verdad? Porque usted, si no está en Polonia, está en Cuco. Bueno. De Cuco para el mundo. Desde Cuco para el mundo, cabal. Es que mire, este paraíso que tenemos en nuestro país es impresionante. Sí. Y ahí está, pues. Aquí estoy. Ay, a ver, no, hombre. No, mejor hasta aquí lleguemos, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Mejor, mire, mejor se vienen ustedes y hacemos la entrevista aquí. Pues sí. Sí, hay que ir a hacer un programa de allá. Fíjate. Pero cuando esté el tren del Pacífico, doctor. O el aeropuerto. El aeropuerto. Ay, hombre. Bueno, buenos días, doctor. Cuídese, disfrute. Gracias, cuídense ustedes también. Bueno, abrazos. hasta luego. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Esta fue una producción de 360podcast.sb.